Buenos días, mi nombre es Getsia Danesne Barraza López, estudio en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Derecho y el día de hoy vengo a presentar el sexto video de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos, en donde voy a estar hablando sobre los sistemas mixtos del derecho y su aplicación en cada país. Empezaré por definir a los sistemas jurídicos mixtos. Estos sistemas básicamente se caracterizan porque combinan elementos de dos o más tradiciones jurídicas distintas y surgen a raíz de una interacción histórica, cultural, política o religiosa de un país, donde se produce una combinación de instituciones y de fuentes del derecho. Entre las características principales de este sistema mixto está la fusión de tradiciones, la influencia histórica y la cultura. Además, tiene adaptabilidad y combinación de diferentes fuentes del derecho. Entre estas diferentes fuentes del derecho que se combinan está la ley, los precedentes, la jurisprudencia, la costumbre y la religión. En estos se mezclan el derecho civil romano-germánico, el common law, el derecho religioso y el derecho ideológico. Dependiendo del país, se hace una mezcla entre ellos. A partir de esta base, analizaremos los siguientes países, que son los que corresponden a los que tienen a un sistema mixto. Los países que vamos a analizar es el de Israel, Filipinas, Japón, India, Sudáfrica, y además estaremos analizando diferentes características de cada uno de ellos. El primer país que vamos a estar analizando que presenta un sistema mixto de derechos va a ser Israel. Israel combina a tres familias del derecho, en las cuales se encuentran el common law, el derecho continental, que básicamente es el romano-germánico, y el derecho religioso. Los poderes del Estado que tiene Israel es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el poder legislativo recae un Knesset, que básicamente tiene el parlamento unicameral, el cual está encargado de legislar y de controlar al gobierno. En el poder ejecutivo lo encabeza el primer ministro, quien dirige a la política del país. Aquí el presidente es el jefe del Estado y presenta funciones formales y ceremoniales. Por último, tenemos al Poder Judicial, el cual está compuesto por la Corte Suprema, por los tribunales de distrito, los tribunales de magistrados, los tribunales especiales y por último los tribunales religiosos. Cabe recalcar que Israel no tiene como tal una constitución. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de evitar conflictos religiosos entre las personas que son religiosas y los no religiosos. Pero, aunque no tiene una constitución, sí cuenta con una legislación, con una propia tendencia, que está principalmente dirigida al derecho judaico y que es adaptada por el Knesset. Por último, las fuentes del derecho son la ley, los precedentes judiciales y la jurisprudencia. El segundo país a analizar va a ser Japón. Japón, después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, adoptó en 1946 una constitución que estaba principalmente basada en la Constitución norteamericana, la cual estuvo vigente desde 1947. Japón es un sistema democrático en donde el emperador simboliza a la unidad del pueblo. Los poderes del Estado de Japón, al igual que en Israel, son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder ejecutivo se deposita el gabinete, el cual está encabezado por un primer ministro y por un consejo de ministros. En el poder legislativo se deposita en la dieta, la cual está integrada por dos cámaras, la Cámara de Consejeros y la Cámara de Representantes, siendo estos el máximo poder del Estado y el único que es capaz de promulgar las leyes. Y como último tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial en Japón tiene autonomía e independencia plena sobre la toma de sus decisiones y está conformado por la Corte Suprema, por los tribunales superiores,
por los tribunales de distrito, los tribunales familiares y por último por los tribunales sumarios. Japón tiene un derecho codificado, es decir, que está escrito en códigos. Desde 1872 se contrató a juristas extranjeros para que se encargaran de modernizar al sistema jurídico de Japón. Por último, la ley es la principal fuente del derecho aquí en Japón, pero también es seguida por los precedentes, la doctrina y la costumbre. El siguiente país del cual vamos a estar hablando va a ser de la India. En la India se combina al derecho hindú, al derecho islámico y al common law. Desde su independencia, que fue en el año de 1947, se evolucionaron los principios de los tres sistemas que ya mencioné. Y con la Constitución de 1950 se definió a la India como una república federal, la cual obtenía un poder central muy fuerte. Los poderes del Estado de la India son los tres que ya hemos venido viendo con los países anteriores. Primero tenemos al poder ejecutivo. El poder ejecutivo de la India lo ejerce el presidente de la República, el cual es elegido por un consejo electoral. Además del presidente, se cuenta con un vicepresidente y por un consejo de ministros, el cual este consejo de ministros es encabezado por el primer ministro, quien el encargado de elegirlo es el presidente. Como segundo tenemos al poder legislativo, y este se deposita en el presidente y en un parlamento de la Unión, el cual este parlamento es bicameral y se compone por los consejos de los estados y de la Cámara del Pueblo. El último poder es el poder judicial, el cual está establecido en una constitución, y la Suprema Corte es el tribunal más alto que existe. Cabe recalcar que cada entidad federativa de la India tiene a su propio tribunal superior. Para pasar al siguiente tema, la Constitución originó leyes como el Código Civil, la ley de matrimonio hindú, el derecho hindú, quien recalca que es flexible y que se basa en las costumbres y en los precedentes, donde se conserva la combinación de los tres sistemas jurídicos que maneja. El siguiente país del cual voy a estar hablando va a ser Filipinas. Filipinas tiene una mezcla de sistemas entre el neorromanista y el common law. Esta mezcla de sistemas proviene de la dominación por España y por Estados Unidos, y su constitución actual es la de 1987. Los poderes del Estado que tiene Filipinas es como primero el poder legislativo, el cual se deposita en un Congreso y el cual está integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, donde este poder es el encargado de analizar y de revisar los proyectos de las leyes. Como segundo tenemos al poder ejecutivo, donde el cual se deposita sobre un presidente y un vicepresidente, los cuales son electos por el voto popular del pueblo. Estos están encargados de la gobernabilidad de las decisiones políticas tanto internas como externas. Por último tenemos a un poder judicial, el cual se deposita en la Corte Suprema, el cual está encabezado por un presidente y por 14 ministros, los cuales se sesionan en plenos o en salas. Por debajo de estos se encuentran a los tribunales de apelación, a los tribunales regionales y a los tribunales locales. Por último, la Constitución de India establece legislaciones como civiles, mercantiles, familiares, y penales. Como último país vamos a tener a Sudáfrica. En Sudáfrica se combina al derecho romano-holandés con el common law. ¿De dónde surge esta fusión? Esta fusión surge a partir del dominio holandés y posteriormente de una invasión inglesa. Su historia está marcada por el apartheid, el cual es una política de segregación racial. En 1994, Nelson Mandela logra ser el primer presidente negro, marcando una brecha en su historia fundamental. La constitución que está actualmente vigente en Sudáfrica es la de 1996. Los poderes que tiene Sudáfrica en su estado son los que ya hemos visto con todos los países anteriores. En el poder legislativo, que es el primero,
se deposita un parlamento bicameral, el cual está compuesto por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias, siendo el único facultado para poder elaborar las leyes del país. Como segundo tenemos al Poder Ejecutivo, el cual se deposita en un presidente de la República, quien es el encargado de designar al vicepresidente y a los miembros de su gabinete. Estos están encargados de la gobernabilidad y de la política, tanto interior como exterior. Por último, tenemos al Poder Judicial, quien está depositado en cortes independientes, donde se incluyen tribunales tanto judiciales como federales, en los cuales se encuentran divisiones provisionales y locales. Además, tenemos a tribunales especiales, tribunales regionales, tribunales de demandas menores y por último al Consejo de Reglas Generales. La Constitución de Sudáfrica es considerada la ley suprema y se aplica a todos los órganos del gobierno, como a sus ciudadanos. En conclusión, los sistemas mixtos en el derecho son los resultados de la interacción entre la diferente historia, cultura y estructuras sociales. Cada país adapta los diversos elementos jurídicos para construir un propio sistema, donde se responde a las necesidades particulares de cada país. Estos sistemas, aunque son muy diferentes entre cada uno, comparten una combinación de fuentes del derecho y una organización que siempre busca un equilibrio entre la tradición y la innovación. Esto fue todo por el sexto video, espero que haya sido de su comprensión y agrado.